Nos encontramos en la exposición del Evangelio según Lucas, capítulo 11, y pondremos nuestro interés y atención en los versículos 37 en adelante, hasta, del 37 en adelante. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Vamos a quedarnos ahí en esa parte de la Escritura. No debe de sorprendernos a estas alturas que nuestro Señor Jesús, a lo largo de todo su ministerio público, no solamente hablara una y otra vez de las buenas noticias, salvación, de esperanza, el Evangelio. Constantemente hemos recordado: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo soy la luz del mundo, el que come mi sangre el que bebe mi sangre o come de mi pan tendrá vida y vida abundante, etc. Todo eso es bueno y es el Evangelio y damos gracias. Pero no tiene que sorprenderte que de la misma forma y al mismo nivel nuestro Señor a lo largo de su ministerio haga exhortaciones muy serias y que pueda manifestar de manera clara la alarma para el alma y las complicaciones de una falsa religiosidad o una falsa fe. Y por tanto, si el Señor lo hacía en su tiempo, no te debe de extrañar que nosotros tengamos que enfatizar de una manera u otra esas alarmas y aquello que nos tiene que preocupar para el estado de nuestras almas. Lo que tenemos en esta porción de las Escrituras que hemos leído es una exhortación que el Señor Jesucristo hace en un momento muy concreto, pero que es una exhortación muy seria. E incluso está aprovechando lo que podría ser un momento de relax, de afecto en una mesa para comer. Nos dice que un fariseo, no sabemos por qué razones, invita a nuestro Señor Jesús, quizá también a los discípulos, a sentarse a su mesa. Pero algo como un detalle tan minio, tan pequeño, insignificante como el no haberse lavado las manos antes de comer, enseguida el fariseo puede buscar alguna acusación, algún sentimiento negativo con respecto a Jesús. Pero podemos ver a la misma vez que el Señor Jesús, que no le tiembla la voz, no le tiembla la palabra, a la hora de aprovechar ese momento para hablar con mucha firmeza y con mucha seriedad. Y así nosotros en nuestro tiempo tendríamos que hablar con mucho gozo constantemente acerca del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, invitar a la gente a que pueda venir al Señor Jesucristo y encontrar el perdón de pecados. Pero también es cierto que de la misma forma, aprovechando oportunidades, tengamos que exhortar a la gente a nuestro alrededor. Aquí hay una exhortación muy seria. Por una parte es que no te engañes a ti mismo y que, peor aún,
quieras engañar a otros, que eso sería hipocresía. Que puede haber una falsa comprensión y una falsa fe, que puedas tener una religiosidad que es externa, pero que en realidad por dentro estés vacío. Y eso no solamente se lo tiene que decir a los fariseos, creemos que lo que le estaba diciendo a los fariseos lo está diciendo, pero también decírnoslo a nosotros. Por eso lo tenemos en la palabra revelada. Así que vamos a analizar de una manera muy seria y muy contundente 3 cosas que se nos muestran aquí en este pasaje. Jesús ha sido invitado, están a la mesa, no se compromete con las circunstancias en las que se encuentra y de pronto le presenta esta situación. Necio, hipócrita. Fijaros qué palabras más fuertes nuestro Señor Jesús está citando en ese contexto. Quizá podamos verlo en el Evangelio de Mateo, cuando Mateo nos revela estas palabras, lo está diciendo en el contexto del templo, aquí lo está diciendo en una casa concreta, en la casa de un fariseo, pero nos da a entender que posiblemente nuestro Señor Jesús, esta exhortación que hace a la luz de los fariseos, la dijo en más de una ocasión. Por tanto, nuestro Señor Jesús estaba considerando que esto que tenemos que considerar nosotros en esta tarde es un asunto serio. Fijaros cómo lo pone. Le dice a los fariseos que puedan ser como sepulcros. Y el Evangelio de Mateo dice que son como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro lleno de carroña, de huesos secos y podridos. La palabra necio, la palabra hipócrita, la palabra sepulcros blanqueados es un lenguaje muy fuerte, pero es que el asunto es muy serio. Y quizá incluso tendremos que considerar que hoy en día, en nuestro tiempo y en nuestro momento, este asunto es muy serio, que lo deberemos de considerar. Y si bien a lo mejor en esta tarde tú crees, y espero que sea así, que no trata contigo esta exhortación, porque tú lo tienes seguro y claro, tienes que tenerlo en cuenta para otros muchos que estén a tu alrededor, que puedan encontrarse en una circunstancia muy parecida. Así que primero pregúntatelo para ti mismo, pero aun cuando puedas salir aprobado de esa situación, puedas considerar también a otros. Hay 3 lecciones que creo que se desprenden de estos versículos que hemos leído. Lo primero que tendremos que decir es que las obras externas, bueno, son positivas, son buenas, pero por buenas que te parezcan, si vienen de un corazón vacío, no sirven para nada. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Vosotros, los fariseos, dice, laváis los platos por fuera y pensáis que ya están limpios, pero por dentro no lo laváis. Y no está hablando en sí de una manera literal por los platos que el fariseo podría haber puesto, sino por el simbolismo que esa imagen representa. Y nosotros podemos pensar, en nuestro contexto occidental, que esto es ridículo. Es decir, si después de nuestras comidas, después de haber usado los platos, solamente se nos ocurre limpiarlos por fuera, estamos haciendo una simpleza y una tontería. No se nos ocurriría limpiar por fuera cuando no estamos limpiando por dentro. Pero es que a nivel espiritual esto es una realidad y es un problema. Y es un problema serio. Lo que estaba ocurriendo es que el trabajo y el esfuerzo que se hacía en un contexto religioso como el fariseo es simplemente el de la imagen, es el de la apariencia, es el del exterior. Y se pensaba que mostrando una imagen, es decir, platos limpios por fuera, sepulcros muy blancos por fuera, con eso ya estaba todo solucionado. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo muy claro que ya se enseña
en el libro de Proverbios. Si leéis en Proverbios capítulo 4 y versículo 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice, manan todas las demás cosas. En otras palabras, lo que Jesús está queriendo decirnos y lo que Proverbios nos quiere decir es que nosotros no debemos de empezar por los actos de fuera, tenemos que empezar por los actos de dentro y del corazón. Mira que podemos mostrar una imagen de religiosidad, podemos mostrar una imagen de evangélicos y podemos tener todas las actitudes externas que se pueden esperar de un cristiano, de un evangélico, de un religioso judío, como en aquellos tiempos, pero en realidad no hemos analizado, no hemos trabajado, no hemos cambiado, nuestro corazón no ha sido transformado desde el principio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio y proclamamos el Evangelio, no estamos diciendo a la gente que cambie de costumbres. Ni siquiera el Evangelio es decirle al pecador que deje de pecar. Es algo muy absurdo y es imposible. Nosotros no hemos sido llamados al mundo para decirle, en primer lugar, no peques. No vamos para decirle, cambia de actitudes, compórtate de mejor forma, ve a los lugares adecuados, etc. No, el Evangelio consiste en algo muy diferente y es que el corazón se convierta, que el interior cambie, o en palabras aún más fuertes o más claras de nuestro Señor Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Así que, aun cuando haya personas que quieran sentirse religiosas y se esfuercen en hacer obras externas y dar una apariencia de religiosidad, como podían hacer los fariseos, incluso como nos dice aquí, que puedan sentarse en los lugares públicos y que la gente pueda decir qué buena persona, qué maja y qué simpática. Quizá incluso de nosotros que queramos que se nos considere como buenos cristianos y buenos evangélicos porque tenemos una tradición, tenemos unas costumbres y tenemos unas maneras. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que mires tu corazón, que descubras que eres pecador y que tienes una necesidad no en primer lugar de cambiar de costumbres, sino de que tu corazón se convierta. Tienes que empezar desde dentro. Como nos dice Juan Carlos Rail, que tenemos allí sus comentarios, él lo hace de una manera muy precisa, dice: no hay piedad sin conversión. Y si tú estás pensando que tu piedad, tus buenas obras, tu imagen, tu apariencia pueden cambiar la actitud de Dios, te estás engañando. Y un día puedes llevarte una sorpresa. Es como en el caso de los fariseos, que piensan que por lavarse las manos, por no caminar el día de reposo, por no hacer ciertas cosas o por hacerlas de cierta manera, están consiguiendo agradar a Dios. Si esta es tu actitud en esta tarde, estás en un grave peligro, porque a Dios no le vas a convencer con tus hábitos, con tus actitudes, con tu comportamiento, si antes no has mirado el corazón y tu corazón no ha sido convertido. Si miráis, por ejemplo, en el siguiente capítulo de Lucas, capítulo 12, en el versículo 31, nos dice, y fijaros bien en su orden adecuado, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O como dice el Evangelio de Mateo, primero buscad el Evangelio. Primero el reino de Dios. Primero es vuestra conversión y la conversión de vuestros corazones. Y las demás cosas, que ahí podemos incluir la santificación o podemos incluir las bendiciones como hijos que Dios nos pueda dar, vendrán después. No podéis pensar que Dios va a cambiar de actitud porque estés aquí en esta tarde. O que Dios va a aceptarte a ti porque hayas aceptado ciertos hábitos, o porque tengas cierta actitud de cultura o de educación que hayas podido recibir de tus padres. Lo primero que Dios requiere
es la conversión de tu corazón. Después las demás cosas vendrán. Lo que quiere decir es que empieces a limpiar desde dentro. No está diciendo que no limpies por fuera, no está diciendo que no hagas buenas obras, que no vivas con responsabilidad, que no apliques la Biblia, que no le glorifiques a Él, le des a Él toda la gloria, pero tienes que empezar por el nuevo nacimiento, tienes que empezar por la rendición de tu corazón, por una conversión sincera. Así que lo primero que aprendemos de este pasaje es que las obras externas no tienen valor alguno si no vienen por un cambio interno del corazón. Pero veamos una segunda cosa. Lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo y la instrucción de los fariseos es que en nuestra vida cristiana hay cosas que son principales y que son fundamentales y hay otras cosas que son secundarias. El Señor Jesús dice no podemos dejar de hacer unas cosas y otras, pero hay algunas que son principales y que son prioridad en todo momento. He aquí, nos dice de lavarse las manos. Y quizá se tomaba como una especie no solamente de higiene, sino también como una especie de ceremonia religiosa, de actitud. Los fariseos tenían un montón de estipulaciones y hoy incluso el pueblo rabínico, de los que se llaman judíos, hoy en día también tienen un montón de este tipo de estipulaciones. Aquí el Señor lo hace quizá como una manera real, pero que nos parezca a nosotros exagerada. Dice, versículo 42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Así que nos podemos imaginar que algunos de los fariseos habían llegado hasta el extremo de poder decir cuántas patatas hemos recogido en el campo, cuántas hortalizas tenemos, si hemos recogido 1000 hortalizas, corresponde que nosotros demos al Señor 100 de estas patatas o 100 de estas hortalizas. Así que la ruda o las hierbas medicinales que hemos recibido tenemos que apartar una 10ª parte para darla al Señor. Han tomado tal extremo, tal actitud de lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento de diezmar de la riqueza que hasta la ruda y las hortalizas las querían diezmar para darle al Señor. Tal es el punto, podemos ver de la rigidez de los fariseos que estaba prohibido recoger trigo o las espigas del trigo en el día de reposo y que incluso en alguna ocasión, en más de una ocasión, regañan o se quejan ante el Señor Jesucristo porque los discípulos recogen las espigas o porque Él hace milagros de sanaciones y de curación en el día de reposo. O llega incluso el momento en que le dicen que a los padres no les van a ayudar porque tienen que dar su ofrenda y su parte al templo, Mateo capítulo 15. Y entonces, si vamos haciendo un análisis de todas las actitudes de los fariseos, estaban llenos de regulaciones que el Señor Jesús en su momento no critica. Bueno, está bien si vosotras les queréis hacer, pero esto no es lo fundamental. Esto no es lo esencial, esto no debe de estar en primer lugar. En primer lugar, nos dice, hay otro tipo de acciones que nosotros deberíamos de considerar. Cuando nos habla, dice, de justicia y el amor de Dios. Si vosotros vais a algunos de los profetas, tendréis el profeta Isaías, el profeta Amós, o profeta Miqueas, que nos dice una y otra vez, Dios no quiere en primer lugar vuestros rituales y vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. Dios lo que quiere, no está diciendo que eso no debería de hacerse porque estaba estipulado en la ley. Lo que está diciendo es que en primer lugar lo que tendréis que buscar es la justicia y la misericordia y la caridad y ayudar a los que están a vuestro alrededor. Pero es que este no solamente era el problema de esos fariseos que estaban sentados a la mesa con nuestro Señor Jesús, sino que es un problema que también surge en el corazón de los llamados creyentes o de nosotros en este día. Cuando nos equivocamos y estamos dando una prioridad a cosas que son muy secundarias
Y en cambio estamos dejando al margen las cosas que son fundamentales y esenciales. Tendríamos que hacer un análisis, como hace Pablo en la carta a los Romanos, de aquello que es fundamental en nuestras vidas y que debemos de buscar en primer lugar. Lo que tenemos que buscar y tenemos que tener y ser consecuentes, lo que decimos ser evangélicos, es la justicia, o es la misericordia, o es el amor de Dios, tanto el amor hacia Dios como el amor de Dios hacia los hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? ¿Cómo podemos actuar de otra manera si tenemos la fe que nos debía de motivar a servir y a honrar a Dios de todas las formas? En otras palabras, en esta tarde, considera bien, tú dices ser creyente. Dices que has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Y decimos amén, gloria sea al Señor, porque dices ser evangélico. Ahora bien, déjame que te pregunte, ¿cómo lo manifiestas? ¿Cómo le muestras al mundo? ¿Cómo le muestras al pueblo de Dios? ¿Y cómo le muestras principalmente a Dios que realmente eres y haces lo que dices? ¿Cuáles son tus obras? ¿Tú crees que puedes llegar un día y decir, yo soy evangélico y soy cristiano porque canto, porque vengo a las reuniones de iglesia, porque hago mis oraciones en casa, porque tengo una intimidad espiritual, o porque estás buscando hacer el bien y estás buscando glorificar a Dios y estás proclamando el evangelio y estás anunciando las buenas nuevas? ¿Qué es lo principal que se desprende de un corazón convertido? Quizá podamos decir que hay otras cosas que deben de ser añadidas. Por supuesto que hay mucho en la vida cristiana que tiene que acompañarnos. Pero tienes que buscar en primer lugar lo que es primordial, lo que es central, lo que es genuino. Quizá incluso tendremos que preguntarnos nosotros, lo que decimos ser creyentes, ¿qué es lo que hacemos de tal forma que nos haga diferente del resto del mundo, incluso de los religiosos? En cierto momento, nuestro Señor Jesús dice que nuestra fe tiene que ser más grande y nuestras obras más visibles que incluso la de los fariseos. Los fariseos estaban centrados en sus rituales, en sus maneras externas de hacer las cosas. Y el Señor dice, nosotros tenemos que ir aún más lejos. Pero no porque lo hagamos de la misma forma externa, sino porque viene de un corazón convertido. Preguntémonos, ¿cómo debe de actuar un hijo de Dios? ¿Cómo lo manifiesta? El hijo de Dios no lo manifiesta porque lleve una camiseta que lo diga. El hijo de Dios no lo manifiesta porque sepa cantar en un coro. El hijo de Dios no lo manifiesta porque tenga costumbres dominicales. El Hijo de Dios lo manifiesta porque su corazón le impulsa al darle a Él toda la gloria en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su vida social, etcétera, etcétera. Que el mundo tiene que hablar por las obras que nosotros respondemos. Tendremos que, por tanto, hacer un análisis sincero de ver qué es lo que manifestamos. No confundáis lo que es muy secundario, lo que es superficial, de lo que es realmente importante. Así que lo primero que vemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo es la piedad, las obras que podamos hacer no valen para nada delante de Dios si no vienen de un corazón convertido y transformado. Pero en segundo lugar, después de que nuestro corazón haya sido convertido y transformado, tiene que dar en primer lugar las obras que se esperan de un corazón convertido y transformado, en cómo obra un hijo de Dios. Y las demás cosas que expresamos de nuestra fe tienen que venir en segundo lugar. Lo tercero que tenemos que señalar de este pasaje es el inmenso peligro de estar engañándote a ti mismo y posiblemente que puedas estar engañando a los demás con tu actitud. Y esto es muy serio. Puede ser que tú estés pensando que eres algo que realmente no eres. Lucas los pone en las palabras de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Algunos de vosotros, dice el Señor Jesús, los fariseos sois como sepulcros de los que nadie se da cuenta
y pasan por encima porque son invisibles, sin darse cuenta que debajo hay cadáveres, hay cosas muertas y hay corrupción. Es una imagen parecida a lo que dice el Evangelio de Mateo, que vosotros sois sepulcros blanqueados, muy atractivos por fuera, pero corrompidos por dentro. ¿Estás confiando en tus maneras, en tus actitudes, en tus rituales evangélicos, sin considerar el estado de tu corazón? Mira, que puedes estar, este es un peligro, puedes estar manifestando religiosidad evangélica sin ser evangélico. Mira que puedes estar engañándote pensando que eres hijo de Dios y que en realidad no eres hijo de Dios. Si no lo consideras de una manera seria en este tiempo, ¿qué vas a pensar cuando te descubras delante del Señor en el día del juicio? Si te conformas con manifestarlos de manera externa en el tiempo de hoy, vivirás el resto de tu vida engañado. Pero un día se revelarán todas las cosas. En otras palabras, alguno de vosotros puede decidir en esta tarde vestirse de policía. Y puedes pasear por la calle como un policía y la gente te puede considerar un policía e incluso puedes actuar como un policía, pero no eres policía porque te pongas su uniforme. O puedes pensar que te vistes de enfermero, de médico, de bombero y puedes durante un tiempo engañar a la gente a tu alrededor hasta tal punto en tu mente enloquecida que puedas llegar a creerte a ti mismo que eres policía, que eres enfermero o que eres bombero. Pero porque te pongas el uniforme o porque la gente que esté a tu alrededor te llame policía, bombero o enfermero, no lo eres. Y por tanto tienes que considerar lo que hay debajo de tu uniforme. Vamos a aplicarlo entonces en nuestra vida cristiana. Nos alegramos porque un local como este se llene de gente y deseamos que nuestro próximo local se llene de gente. Y nos gustaría que una gran multitud pudiera venir a escuchar el Evangelio. Pero no es que uno acepte las cosas externas. No te engañes con imitar a lo que hay a tu alrededor. No nos imites. Que no imiten a los evangélicos, sino que se conviertan al mismo evangelio que los evangélicos. Podríamos estar pensando que vas a vivir el resto de tu vida pensando que porque haces ciertas cosas y vistes de cierta manera y hablas de cierta forma, que ya te has convertido. No debes de buscar de manera sincera, profunda, delante del Señor, en oración y a la luz de las Escrituras. Si tu corazón se ha convertido, no vas a poder venir un día delante de Dios y mostrar un ropaje y una apariencia o una relación externa que tuviste con el Señor Jesucristo, como nos dice en la plaza y en nuestras calles. Si no tienes a Cristo en el corazón, no tienes nada en absoluto. No te engañes. Y tendremos que exhortarlo de una manera muy seria y muy contundente. Tú no necesitas en primer lugar la apariencia. Lo que necesitas es la conversión. Pero vamos un poco más lejos, porque lo que estaba diciendo de estos fariseos no es simplemente que ellos mismos se están autoengañando, sino que además quieren engañar a los que están a su alrededor. Les gusta que los alaben, que los reconozcan, que los ensalcen. Y no pudiera ser que nosotros queremos algún estilo de vida, una relación con la gente, un participar en la iglesia para alcanzar cierta situación de aceptación, de alabanza o de reconocimiento. ¿Lo estamos haciendo para un reconocimiento público? Si esto es así, te estás equivocando. Nosotros
no buscamos con el Evangelio que proclamamos que seamos aceptables a los hombres. Lo que estamos buscando es ser aceptables delante de Dios. Que entre nosotros nos podemos engañar. ¿Y cuántas veces nos engañamos? Pensamos que alguien que es muy religioso por fuera, pero su corazón no es convertido. Como también hay otras veces que pensamos que alguien no es convertido por sus maneras y sus formas cuando su corazón se ha sido transformado. Y es que las apariencias, la imagen nos puede engañar de una dirección o en otra. Nosotros no tenemos la capacidad de poder leer el corazón de los hombres. No sabemos cómo funciona. El único que puede leer el corazón es Dios. Nosotros actuamos y juzgamos por las apariencias. Pero no te quieras aprovechar de esa situación. No busques el favor de los hombres, de las personas. No quieras conseguir algo con una actitud que sea pecaminosa en tu corazón. Esto se llama hipocresía. Y el Señor, la palabra, en muchos lugares lo habla. Es la astucia pecaminosa. Esto es un sepulcro blanqueado. Deja que el Señor obre en tu vida de la manera especial y de manera particular, en tu propio corazón. Y la palabra de Dios nos promete, nos asegura que un corazón transformado, un corazón convertido, un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, no podrá evitar manifestarlo con buenas obras. Pero el trabajo, el esfuerzo y la prioridad que nosotros tenemos es mirar nuestro propio corazón. Queremos un corazón nuevo y queremos un corazón bueno. Pero lo que nos enseña la palabra de los corazones buenos, los de verdad, son aquellos que poseen primero al Señor y los que aman primero al Señor y después vendrá todo lo demás. Hoy en día, en nuestro mundo en el que estamos viviendo, creo que era en la reunión de hombres de este viernes pasado, estábamos hablando de algo muy parecido acerca de esto, de que en nuestro mundo, en muchos lugares, se habla de evangélicos y de cristianos, pero en realidad en el mundo en el que estamos viviendo hay muchos que se dicen ser cristianos o ser protestantes o ser evangélicos, pero realmente no lo son. Y me temo que cuando buscamos los verdaderos creyentes a la luz de las Escrituras, nos sorprendemos que el número disminuye dramáticamente. Y tendremos que suplicar al Señor que tenga misericordia. No porque nosotros estemos engañados. Claro que sí. Nosotros deseamos que en España no seamos 200.000. En España queremos ser 2 millones de evangélicos y de evangélicos sinceros. Y queremos esforzarnos para convertir una gran masa de hombres y mujeres de diferentes edades. Por supuesto que sí. Y que quizá incluso cometamos muchos errores de poder venir a esta iglesia y de ser parte de esta reunión y realmente nosotros no ser creyentes. Pero el problema no es que nosotros seamos engañados. El problema no es que resulte que al final no todos nosotros somos los evangélicos. El problema y el peligro es que tú te estés engañando. Y que de pronto un día, cuando tú te presentes delante del Señor, descubras que tu corazón está vacío, que tú no conoces al Señor y el Señor no te conoce a ti. Esto será lo terrible. Podremos llegar un día y decirle al Señor, pensábamos que en nuestra ciudad había tantos miles de creyentes y resulta que somos una manada pequeña, como tú anunciabas. Y bueno, tristemente, el número ha disminuido. Lo triste, en primer lugar, es que otros que estén en la misma situación no sean creyentes y no entren. Pero hay algo mucho más terrible y hay algo mucho más serio. Y es que seas tú el que un día se presente delante del Señor
pensando que tienes, porque has vivido externamente, porque has limpiado el plato por fuera, porque has dado una imagen, porque la gente te ha considerado, pero realmente no eres lo que dices ser. Lo terrible no es el pequeño número de creyentes, en primer lugar. Lo terrible no es que muchos que pensaban entrar no entrarán. Lo más terrible, lo más horrible, es que tú pensabas que ibas a entrar y no entrarás. Porque nos dice la Escritura que el único medio, la única forma, la única escala, el único camino, la única entrada, la puerta estrecha, es nuestro Señor Jesucristo. Y si ese Señor Jesucristo no ha entrado en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor, delante del gran juez, no tendrás absolutamente nada. Claro que tendremos que mostrar obras, claro que tendremos que tener una actitud cristiana, por supuesto que tenemos que actuar como hijos de Dios, claro que tenemos que dar la gloria al Señor en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, pero en el nombre del Señor, que venga de un corazón transformado, porque si no es de un corazón convertido, no habrá nada que hacer en el juicio. Primero el Señor, y las demás cosas que vengan después, de una manera sincera, clara y seguramente poderosa. Amén.